Así es que acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor. Y los que están en casa también con su Biblia en mano, vamos a leer la palabra. Es importante que cada uno de nosotros nos cercioremos lo que la palabra dice, para que el Espíritu Santo pueda avivar esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y se haga vida en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, aquí después de que Jesús tuvo una conversación con la samaritana, dice en el 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, diga conmigo, verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es un versículo muy poderoso. De hecho, esta es la clave o el secreto, o lo que resume todos los principios que nosotros debemos de practicar para entrar y poseer y disfrutar de la vida del reino de Dios, de esa vida llena de bendición, de esa vida llena de gozo, de paz, una vida de justicia. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabemos que Jesús ha prometido que el Padre, quien sabe de qué cosas tenemos necesidad, va a proveer todo lo que necesitamos. Y es más, siempre nos da más abundantemente de lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, aunque entendemos esto, no todos los cristianos, no todos los hijos de Dios tienen o vemos que tengan esta vida del reino de Dios, esta vida llena de bendición. ¿Y en dónde está el problema? El problema no está arriba, el problema no está en Dios, obviamente el problema está en nosotros. Y todo lo que la palabra nos enseña para que nosotros podamos obtener la vida del reino de Dios se resume prácticamente en esto que Jesús dijo, ¿sí? En convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Y son tan pocos, tan escasos, que Jesús dijo que el Padre busca, dice el Padre busca este tipo de adoradores para que le adoren. O sea, si el Padre los busca es porque son escasos. Pero vamos a aprender cómo adorar en espíritu y en verdad para que nosotros seamos de los que el Padre está buscando. Es que allí está el secreto, ser de los que el Padre está buscando, ¿sí? De los adoradores que el Padre está buscando, ¿sí? Y si nos determinamos ser de ellos, créame que Dios mismo, nuestro Padre, nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y Jesús dice, ¿sí?, que los verdaderos adoradores, o sea que no todos son verdaderos adoradores, ¿sí? Jesús, vea esta expresión que usó Jesús, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea que los que son solo adoradores, en el sentido de que no saben realmente la adoración que Dios quiere, la adoración que el Padre quiere, pues su adoración no llega a ser en espíritu y en verdad. Y lo vamos a comprender a través de la Escritura y a través de ejemplos que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Para empezar, Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado, ¿sí? Si el Padre nos pide que seamos adoradores en espíritu y en verdad, es porque Él nos da la capacidad. Él ya nos dio lo que necesitamos para ser ese tipo de adoradores. ¿Está claro esto? O sea, si el Padre nos pide que seamos adoradores en espíritu y en verdad, es porque Él ya nos dio la capacidad para hacerlo. El Padre nos crió, de hecho, para ser adoradores. El problema es que por el pecado y por la ceguera espiritual, por la ignorancia, por la falta de entendimiento en la palabra de Dios, por la falta de revelación, por la falta de tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, es que la mayoría, y tal vez con mucha pena lo voy a decir, pero la mayoría de cristianos o creyentes no saben lo que adoran. De hecho, Jesús se lo dijo en el versículo 22, dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, hay quienes adoran, pero no adoran, no saben lo que adoran, no saben si están adorando bien o no. No saben que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad.
Es por eso que en Isaías 42:7, solo se lo voy a mencionar, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí cuando habla de gloria, está hablando de la gloria Kabod. Y la gloria Kabod, dentro de sus varios significados, también nos enseña o significa ser adorador, adoración. Y Dios dice: yo los he creado para gloria mía. Y esa palabra gloria es la gloria Kabod, que es la gloria del lugar santísimo. En otras palabras, Dios nos creó para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque la adoración en espíritu y en verdad es la adoración a nivel del lugar santísimo. ¿Estamos? Pero ya Dios nos creó para eso. Él ya nos dio la capacidad. Todos los, y escuche bien, todos los seres humanos tenemos la capacidad innata para adorar. Es por eso que todas las personas, todos los hombres están buscando algo que adorar. Pero como no saben, algunos que no saben nada de Dios resultan adorando lo que no es Dios. Y adoran cualquier tipo de cosa, y hasta el extremo que algunos adoran hasta los animales, las vacas, por ejemplo, en algunos lugares. Pero dentro de los ya cristianos, aún todavía hay ignorancia de la adoración que Dios quiere. Y no entendemos cuál es la capacidad que Dios nos dio para adorar, para que seamos adoradores a nivel del lugar santísimo, adoradores en espíritu y en verdad. Y a mí me impacta mucho lo que dice acá, que el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Ojalá, y es lo que le pido a Dios en este momento, que por obra del Espíritu Santo se active en nosotros el deseo de ser adoradores en espíritu y en verdad. Si en nosotros se activa este deseo, vamos a buscar, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a aprender y nos vamos a esforzar en aprender a ser ese tipo de adoradores. Y el que llega a ser adorador en espíritu y en verdad, entra a la vida del reino de Dios, obtiene la vida del reino de Dios y disfruta de la vida del reino de Dios. Ese es el secreto. Es por eso que el diablo trabaja mucho para que no aprendamos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Fíjese que la palabra adoración, aquí donde habla de adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta palabra adoración o adorar, en hebreo, escuche bien lo que significa. En hebreo significa postrarse. ¿Se da cuenta que no significa solo cantar? Fíjese que la palabra adoración acá en hebreo significa postrarse, significa humillarse, significa inclinarse, significa reverenciar, y sobre todo esta palabra adoración en hebreo significa someterse o rendirse a. Eso significa en hebreo. Y en griego significa casi lo mismo. De hecho, va enfocado a lo mismo. En griego significa agazaparse o postrarse en homenaje a, o hacer reverencia a, obviamente en este caso, a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Entonces la palabra oración significa, vea qué poderoso esto, la palabra adoración que acá se menciona, ¿sí?, de hacer adoradores en espíritu y en verdad, significa rendirnos, someternos, por supuesto, al gobierno y a la soberanía de Dios. Por eso me gusta un canto, ya tiene tiempo, pero que dice: no basta solo con cantar, no basta solo, no sé qué más sigue, pero sí, pero dice: no basta solo con cantar, es necesario morir. Dice. ¿Se recuerdan de ese canto? Sí. Y es verdad, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y la palabra adoración significa someterse, rendirse, aceptar el gobierno y la soberanía de Dios, escuche bien, en cada situación de nuestra vida. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Por supuesto que todo empieza con una alabanza, con un canto. Pero la alabanza y el canto nos tiene que llevar a la adoración en espíritu y en verdad.
Y es acá donde nos quedamos cortos como cristianos y como iglesia por falta de entendimiento. Nosotros los cristianos y la mayoría de iglesias pues tenemos una alabanza, cantamos, danzamos y hacemos todo tipo de cosas que son válidas, es bíblico. Pero no hemos tenido entendimiento que toda esa alabanza, toda esa danza que nosotros realizamos nos tiene que llevar a la adoración en espíritu y en verdad. Y le voy a explicar lo tremendo que es esto, porque la alabanza, cuando habla de la danza y todo eso, es la alabanza halal, en hebreo es halal, de ahí viene aleluya también. Y fíjese que en el Salmo 100, versículo 4, quiero que me acompañe ahí por favor, vamos a aprender cómo la alabanza y la danza, todo lo que hacemos nosotros, el canto, el propósito es llevarnos al nivel de la adoración en espíritu y en verdad. Esto es bien poderoso. En el Salmo 100, versículo 4 dice, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Sí. Y esto es bien importante. Vamos a leerlo nuevamente para que... No quiero correr con esto, voy a ir despacio. Vamos a tener como unas 3 enseñanzas de esto para que aprendamos cómo adorar en espíritu y en verdad. En el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice, alabad, bendecid su nombre. Ahora, esa alabanza, ¿hacia qué tiene que estar dirigida? Aquí donde nos dice que tengamos acción de gracias y que entremos con alabanza. Dice en el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dese cuenta que la alabanza que Dios nos pide, por la cual debemos avanzar hacia su presencia, porque habla de entrar por sus puertas, y esto está en una referencia al tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de Moisés se nos enseña el camino de la cruz para llegar al Padre. Entonces acá dice que por las puertas entremos con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y dice, alabad, bendecid, ¿qué cosa? Su nombre. Y su nombre es carácter, la manera de ser de Dios. Dios lo que nos pide es, y la palabra nos enseña, alabar y bendecir su nombre, su carácter, lo que Dios es. Eso es alabanza, y en este caso es alabanza halal. Es alabanza con algarabía, con júbilo, con danza, con trompetas, con panderos, con todo lo que tengamos a nuestra mano. Debemos de alabar y bendecir, pero ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Por falta de entendimiento entonamos incluso en las iglesias alabanza que no está dirigida a bendecir el nombre de Jehová, sino a otras cosas. Pero el nombre que debemos de alabarlo, y tenemos que bendecir su nombre sabiendo lo que Dios es, alabar a Dios por lo que Él es. Por eso dice en el versículo 5, porque Jehová es bueno. O sea, nuestra alabanza y acción de gracias y todo ese júbilo es porque entendemos, sabemos, entendemos y tenemos convicción que Jehová es bueno, que para siempre es su misericordia y que su verdad es por todas las generaciones. ¿Estamos? Ahí está hablando de una alabanza de júbilo, es la alabanza halal. Ahora, vamos a ver algo que para que podamos entender cómo poder llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque el problema es que nosotros nos quedamos solo con ese tipo de alabanza o ese tipo de adoración, porque también esto es parte de la adoración. Y cuando Dios nos creó, o sea, vamos a ver algo hacia atrás. Cuando Dios nos hizo, Él designó a un querubín ungido, a un querubín especial para que nos enseñara a nosotros, cuando estábamos en el monte Sión celestial, cuando estábamos en la Jerusalén celestial, Dios designó a Lucifer para que él nos enseñara a alabar a Dios y para ser adoradores en espíritu y en verdad. El asunto es que Lucifer se comió el mandado, ¿sí?
Y entonces Lucifer no tiene, mire pues, Lucifer no tiene mucho problema, aunque sí le causa problema, pero no tiene mucho problema con que nosotros los cristianos alabemos a Dios con pandero, con danza, con júbilo y todo ese tipo de cosas. Porque Lucifer tuvo ese tipo de alabanza para Dios. El problema es que Lucifer no llegó a ser un adorador en espíritu y en verdad, aunque él mismo era toda una orquesta andando. Lucifer en sí mismo, él era un grupo de alabanza andando. Sí. De hecho, la palabra Lucifer, y vamos por favor acompáñeme a Isaías capítulo 14, versículo 12, por favor. Veamos lo que la Biblia habla de Lucifer. Por supuesto que ahora es Lucifer caído, se corrompió. Pero de los errores de él nosotros también aprendemos. ¿Me está escuchando? De los errores que cometió Lucifer nosotros aprendemos. Por supuesto que ahora, como Lucifer es corrupto, depravado, es por eso que él es Satanás, diablo, serpiente y dragón. Pero aprendamos de los errores de él. Fíjese que en Isaías 14 versículo 12 dice, hablando de Lucifer, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sigamos leyendo de una vez lo que se levantó en el corazón de Lucifer. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No voy a entrar en detalles, pero esa palabra lados en hebreo es lomos. Está hablando del poder creativo. Lucifer quería ser creador. ¿Me escuchó? Lucifer quería ser creador. Él no estaba contento con la designación que Dios le dio. Y entonces se levantó en Lucifer, y dése cuenta que habla acá cómo él va a lograr eso. Acá no depende de Dios, sino él dice: yo lo voy a hacer. Si Dios no me lo da, yo lo voy a tomar, yo lo voy a alcanzar. Esa es la rebelión, ¿sí? Ahora el punto es que cuando se refiere a Lucifer dice: oh lucero. Esa palabra lucero es la palabra halal. ¿Verdad qué tremendo esto? Es la palabra heilei o helei, pero viene de la raíz halal, y halal significa alabanza. O sea, Lucifer era de alabanza. Lo hicieron con una naturaleza para alabanza, y su naturaleza se describe, solo se lo menciono en Isaías capítulo 14. Se describe la naturaleza de Lucifer. Él era para alabanza, todo él era una alabanza. Si alguien sabía de música, si alguien sabía de danza, si alguien sabía de todo ese tipo de cosas, era, o sabe, mejor dicho, es Lucifer. ¿Vamos bien hasta aquí? Él sabía de esas cosas. Ahora bien, ¿en qué falló Lucifer? En que él obviamente ofreció al principio, antes de corromperse, él ofreció alabanza a Dios, pero solo ofreció alabanza halal, alabanza a nivel del atrio, cuando dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Él se quedó solo con esa alabanza. Escuche bien, se quedó solo con la danza, se quedó solo con la algarabía, con el júbilo. Él se quedó solo con ese tipo de alabanza. No llegó a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y esto es bien tremendo, porque él trata que nosotros hagamos lo mismo. ¿Sí? Él trata que nosotros ofrezcamos alabanza halal, y es por eso que usted ve que en todas las iglesias, y gracias a Dios por ello, no estoy diciendo que eso esté mal, es necesario. Escuche bien, la palabra nos enseña que a Dios se le adora con júbilo, con danza, con las palmas, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, y con todos los instrumentos habidos y por haber. Que a alguien no le gusten los instrumentos, y esto es otra cosa, pero la palabra nos dice que nosotros debemos de alabarlo con todo eso. El Salmo 150 nos explica eso. ¿Estamos? Ahora bien, vuelvo a repetir, Lucifer tuvo ese tipo de alabanza, pero no llegó a ser adorador en espíritu y en verdad. Y lo voy a comparar con otro adorador,
con otro que ofreció alabanza, con otro personaje, pero que sí llegó a ser adorador en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Sí quedó claro que Lucifer sí tuvo esa alabanza de júbilo, esa alabanza del atrio, pero no pasó de allí, porque ya en su corazón él, aunque gritaba, fíjese que Lucifer gritaba y alababa y gloria a Dios, y yo no sé qué hacía Lucifer ahí en esos servicios que se daban ahí en el Monte Santo, donde estábamos nosotros en espíritu. Ya imagino esa algarabía. Sin embargo, dentro del corazón de Lucifer había rebelión, y es por eso que no llegó a ser adorador en espíritu y en verdad. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Mire, o nos pasa, tenemos toda esa algarabía, danzamos, gloria a Dios, cantamos, somos los directores de alabanza y todo lo demás, pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque llegar a ser adorador en espíritu y en verdad significa que es inclinarse, humillarse, someterse al gobierno y a la soberanía de Dios en cualquier situación. Y se recuerdan que cuando Dios encontró a David, o habla de David, solo en Hechos capítulo 13, 22, dice, hablando de David, dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, que dice, todo lo que yo quiero. Aquí Dios encontró un adorador en espíritu y en verdad. Y ahorita se lo voy a demostrar. Dios encontró a un adorador en espíritu y en verdad. Dice, he hallado, dice, ¿se recuerda que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Y dice de David, he hallado uno. He hallado a David, quien será un adorador en espíritu y en verdad, porque yo sé, dice Dios, que hará todo lo que yo quiero. David era un cantor, era el cantor de Israel. Él tocaba instrumentos. Si alguien sabía de alabanza y de danza, era David. Pero tenía algo más. Dios dice, pero también sé que en su corazón tiene el deseo profundo de someterse a mi gobierno, de someterse a mi soberanía. Él hará lo que yo quiero. Bueno, veamos en 2 Samuel, acompáñenme a 2 Samuel, por favor. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16. Cuando David llevaba el arca, ¿se recuerda? Estoy yendo directamente a los versículos para que seamos directos por asunto de tiempo. Cuando David llevaba el arca, dice en 2 Samuel 6, 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, era la esposa de David, y vio al rey David, ¿qué dice? Que saltaba y danzaba delante de Jehová. Vea qué poderoso esto. David, mira, aunque los demás lo criticaron, aunque su misma esposa lo criticó, pero David sabía que a Dios le agradaba que se le alabe con danza, con pandero. Dice que David saltaba y danzaba. ¿Sabe? Esa palabra saltar y danzar, cuando lo vemos el significado en hebreo, David realizaba una danza donde él saltaba y en el aire giraba. David daba vueltas en el aire. ¿Sí? David, mira, no estaba solo así como a veces estamos nosotros alabando a Dios. No, David saltaba, giraba en el aire, y es por eso que sus vestiduras se le levantaba, y es por eso que la esposa lo criticó. Y no me voy a meter este asunto de lo que la esposa le dijo. Lo que me interesa es que usted vea, ¿sí?, conozca que David saltaba y danzaba. Esa era la manera en que él estaba alabando a Jehová. Estaba dando alabanza halal, ¿sí?, una alabanza de júbilo, una algarabía. Él estaba feliz, gozoso. Sin embargo, David también adoró en espíritu y en verdad. David aquí hizo la alabanza que también hacía Lucifer. Lucifer hacía ese tipo de alabanza, pero David también adoró en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 20, cuando
a David le dieron la noticia que su hijo, el chiquitito, se había muerto y David había pasado, escuche bien por si usted no sabe este relato, el hijo de David enfermó, dice la palabra que Jehová hirió gravemente al hijo de David. David ayunó una semana postrado en tierra, suplicando, rogando, pidiendo misericordia a Dios, pidiéndole que el niño no se muriera. Sin embargo, al transcurrir los 7 días, él se dio cuenta que sus criados, que todos los que trabajaban en el palacio estaban platicando, estaban allí hablando en secreto sin que él oyera, y él entendió que su hijo se había muerto. Recordemos que él tenía 7 días de estar ayunando y orando, pidiéndole a Dios que el niño no se muriera. Sin embargo, cuando le dijeron el niño ha muerto, ¿cuál fue la actitud que tuvo David? Recuérdense que ya vimos cómo él saltaba, danzaba y tenía ese tipo de alabanza. Pero cuando a David le dieron esa mala noticia, escuche bien, porque fue una mala noticia para él, en un sentido. Lo que pasa es que David tenía más entendimiento de lo que usted y yo nos imaginamos. Entonces, ¿cuál fue la actitud de David cuando le dieron esa noticia? Dice en 2 Samuel 12:20, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, ¿qué dice? Entendió que el niño había muerto. Entonces David, si nos saltamos, dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Dese cuenta que David cuando él estaba, que llevaban el arca, era un momento de alegría, era un momento de júbilo. Él danzó, él cantó, él alabó y bendijo el nombre de Jehová. Pero cuando cambió el escenario y Dios permitió el dolor en el corazón de David, vino tragedia a la vida de David, vino un caos a la vida de David con la muerte de su hijo. La actitud de David fue adorar a Dios en lugar de quejarse, en lugar de reprochar, en lugar de decir, pero Señor, ¿de qué sirvió que ayunara toda una semana? Señor Dios, ¿por qué me pagas de esta manera si yo te sirvo? Y tantas cosas que nosotros, o autojustificación que podemos tener delante de Dios. No, cuando a David le dijeron el niño murió, ¿sabe qué? Que por los principios sabemos que David dijo, bueno, esa es la decisión de Jehová, Él es el que gobierna, Él es el soberano, Él es el decididor divino. Y cuando dice que David acá se lavó, se ungió y se fue al templo a adorar, esta palabra adorar es la misma palabra hebrea que se habla en Juan cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. David fue a postrarse, fue a humillarse, fue a inclinarse ante el gobierno y la soberanía de Dios y le dijo, Señor, si esta es tu decisión, bendito sea tu nombre. Yo sigo alabando tu nombre, yo sigo bendiciendo tu nombre, yo sigo creyendo que tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Yo sigo creyendo que tu palabra es verdad. Eso es ser adorador en espíritu y en verdad. Eso fue lo que no tuvo Lucifer. ¿Y por qué Dios busca? Y dice la palabra que busca ese tipo de adoradores, porque en esta tierra hay muchos adoradores, lo voy a poner así, con adoración halal, con alabanza de júbilo, con cantos de todo tipo, danzamos, pero a la hora que Dios cambia el escenario y viene el dolor y la aflicción a nuestra vida, ¿qué sale de nosotros para Dios? ¿Lo vamos a adorar? Y dése cuenta que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso de en espíritu es la adoración de nuestro espíritu. No es con nuestra alma, no es con nuestras emociones, no es con nuestro razonamiento. Es la adoración en espíritu. La adoración que yo le ofrezco a Dios es un tipo de adoración de bendecir su nombre. No importa lo que siento, no por emoción, no por sentimientos, es porque yo sé que Él es bueno, Él es misericordioso y que Él no cambia. Ese tipo de adoradores busca Dios. Que adoremos, por un lado, que adoremos con alabanza halal. ¿Está claro esto? Con alabanza halal, que cantemos y hagamos todo lo que sabemos hacer. Y si no lo sabe hacer, pues aprenda a hacerlo.
porque es el tipo de alabanza que Dios quiere y de adoración. Pero también adoremos a Dios cuando las cosas salen totalmente contrarias a como nosotros queremos, como fue el caso de David. Hoy solo le pongo el ejemplo de David. En las próximas enseñanzas vamos a ver otros ejemplos de adoradores en espíritu y en verdad, para que usted y yo aprendamos a adorar de esta manera a Dios nuestro Padre Celestial. ¿Está claro esto? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es adorarle con nuestro espíritu. Ya no es por emoción, ya no es por lo que siento, ya no es por sentimientos, es por lo que yo sé que Dios es. Y lo adoro y lo alabo por lo que Él es. No por lo que Él hace, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. La alabanza halal, que habla en el Salmo 100, alabad, ¿sí? Ir por sus atrios con alabanza, y dice, alabad, bendecid su nombre. Es allí donde nos lleva a la adoración en espíritu y en verdad. Bendecir su nombre. Entro por los atrios con alabanza de júbilo, pero tengo que llegar espiritualmente a bendecir su nombre, cualquiera que sea la situación en la que yo me encuentre. Eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Estamos? Bueno, hay que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cuántas veces le habremos fallado a Dios? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de adorar en espíritu y en verdad? Y en lugar de adorarle, en lugar de decirle, Padre, gracias por la situación que está pasando, es dolorosa, Padre, me duele, me afecta, y tantas cosas que nosotros sentimos, pero que le podamos decir, pero Señor, yo sigo adorándote, yo sigo bendiciendo tu nombre, yo sigo proclamando que tú eres bueno. Le hemos fallado muchas veces. Dios nos ha dado oportunidades para que nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. Pero si somos honestos, hemos fallado. Es por eso que nos hemos quedado solo con la alabanza halal. Lucifer no tiene problema que hagamos eso, porque él sabe que el Padre lo que quiere son adoradores en espíritu y en verdad, y esos son escasos. Repito, no es que esté mal que en las iglesias alabemos y dancemos, pero si solo te quedas con eso, y cuando vienen los problemas, ya no sale canto, ya no sale alabanza, ya no sale bendición, ya no sale adoración, eso quiere decir que todavía no eres un adorador en espíritu y en verdad. Así de sencillo. La alabanza de júbilo nos tiene que llevar a la adoración en espíritu y en verdad. Y no estoy hablando de una adoración de cantar suave o de cantar de una manera romántica cuando estamos en la iglesia. No estoy hablando del canto, lo que hacemos en la iglesia. Estoy hablando de la actitud que tenemos en cada situación de nuestra vida. En nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Es ahí donde adoramos, o podemos y debemos adorar en espíritu y en verdad. Muchas personas danzan y cantan y nunca llegan a someterse al gobierno, a la soberanía de Dios, por la misma rebelión que hay en nuestro corazón, que Lucifer sembró desde Adán y Eva. Pero nosotros tenemos que levantarnos para ser adoradores en espíritu y en verdad. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y le vamos a pedir a nuestro buen Dios y Padre. Primeramente, yo le quiero animar y exhortar a que seamos honestos con Dios, y que le digamos, Señor mío, Dios mío, reconozco que no he sido un adorador en espíritu y en verdad. Señor, reconozco que es cierto, he estado en la iglesia, he cantado, he danzado, pero no he llegado a ese nivel, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad, de ser obediente a ti, de reconocer que tú eres soberano sobre todas las cosas, de poderte adorar, Señor, y bendecir tu nombre y agradecerte en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida. David adoró a Jehová en el momento de pérdida, y una pérdida muy dolorosa. Quizás alguien de los que está viendo y oyendo en este momento, quizás has tenido una pérdida, quizás una pérdida material o peor aún, la pérdida de un ser querido. Si eso te ha hecho cambiar de actitud para con Dios y ya no eres la misma persona con Dios, ya no le alabas, ya no le adoras, ya no le agradeces de la misma manera que antes, yo te animo y te exhorto a que le pidamos perdón a Dios, porque nos hemos quedado casi con la misma actitud de Lucifer caído. Padre, reconocemos que hemos fallado y hemos pecado.
Y Señor, te pedimos perdón, porque solo te hemos alabado, Señor, cuando las cosas están bien y salen bien. Pero cuando las cosas han sido difíciles y dolorosas, reconocemos, Señor, que en lugar de salir acción de gracias de nosotros hacia ti, en lugar de bendecir tu nombre, nos hemos quejado, hemos reprochado, Señor, hemos murmurado. Quizás no lo hemos hecho con palabras, pero en nuestro corazón ha habido una decepción, Señor. Como que si tú no nos amas, como que si tú no nos ayudas. Señor, perdona esta actitud que hemos tenido para contigo. Perdónanos, Señor, por el hecho de tener la tendencia a darte gracias y alabarte y bendecirte solo cuando las cosas salen como nosotros queremos. Y cuando no, nos enojamos, Señor, nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos. Señor, perdónanos por esa actitud que hemos tenido. Hoy entendemos que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Señor, produce en nosotros el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser de los que tú buscas. Así como encontraste a David, así que nos encuentres a nosotros también, Padre, dispuestos a adorarte aún en la circunstancia más difícil y dolorosa, sometiéndonos, aceptando, Señor, tu gobierno, tu decisión divina, sabiendo que nada sucede sin que tú lo permitas. Y si tú lo permites, es para bien, porque tú sigues siendo bueno y misericordioso. Padre eterno, ayúdanos. Señor Jesús, ayúdanos. Tú eres experto, Jesús, en adorar, en agradecer y en perdonar, aún en la situación más dolorosa, como lo hiciste cuando estabas colgando en la cruz, Jesús, que con gozo llegaste a la cruz. Está escrito en Hebreos 12 que Jesús sufrió con gozo la cruz. Jesús siempre bendijo el nombre del Padre, siempre adoró al Padre, aún en la cruz del Calvario. Señor Jesús, ayúdanos, enséñanos, entrénanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tú cambias los tiempos y nos das nuevas oportunidades y restauras todo lo que ha pasado. Restaura nuestro corazón, Padre, para que seamos de ese tipo de adoradores, que te adoremos con nuestro espíritu, haciendo a un lado las emociones, los sentimientos, el dolor o lo que sea, y adorarte por lo que tú eres, porque tú eres Dios, Jehová arriba en los cielos, Jehová abajo en la tierra. Tú eres el creador, el dueño legítimo de todo lo que existe. Tú eres nuestro dueño y tienes el derecho de hacer lo que te parezca bien con nosotros y con los nuestros y con todo lo que nos has dado, Padre. Ayúdanos a levantarnos a ese nivel de pensamiento, Padre, a esa dimensión espiritual de ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Padre, por oírnos. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús y reconoces tu necesidad de salvación del alma, y crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados y que resucitó, si tú lo crees, solamente dile: Señor Jesús, yo te suplico perdón de todos mis pecados. Sálvame, Cristo. Sálvame, Señor Jesucristo. Salva mi alma. Yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti, Jesús. Gracias por perdonarme. Si tú le has dicho esto a Jesús, Él te ha salvado en este momento, porque con el corazón se cree. Es ahí donde obtenemos la salvación. Desde este momento eres hijo de Dios, hija de Dios. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y desde ahora empieza a pedirle a Dios que te ayude a ser un adorador en espíritu y en verdad, y entrarás a la vida del reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Todos los demás le decimos: Padre, gracias, porque con tu ayuda, con la ayuda de tu espíritu, Padre celestial, yo seré
un adorador en espíritu y en verdad, para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios con todos ustedes. En la próxima enseñanza aprenderemos más de ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén.